Muy amadas y amados, en esta oportunidad nos acercamos a la Escritura Sagrada en el Evangelio según San Mateo, y de allí el capítulo 11, los versos 2 hasta el verso 11. Recibimos la palabra de Dios contenida en las Escrituras, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús les respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan: ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas elegantes? Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. Pero, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Yo les digo que sí. Y a alguien mayor que un profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Palabra de Dios. Siendo hoy el tercer domingo de Adviento, es apropiado observar la figura que en el Nuevo Testamento se convirtió en el profeta por excelencia, que anunció la llegada, que anunció el adviento de Jesús: Juan, apodado como el que bautiza. En el comienzo del Evangelio según San Mateo, que es el Evangelio que nos estará acompañando durante este nuevo año litúrgico, podemos escuchar allí a Juan predicando y exhortando sobre el que viene con gran fuerza y poder. Tiempo después, en el pasaje que hoy estamos leyendo, tenemos a Juan preguntando a Jesús si él era aquel que había de venir. Fíjense bien, qué contraste tan grande encontramos en ambos pasajes bíblicos. Al principio él anunciando al que viene y ahora preguntando: ¿eras tú el que venía? Según el relato del capítulo 11 de Mateo, Juan estaba preso y al escuchar sobre los hechos de Cristo,
envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Hay quienes afirman que Juan, al estar encarcelado por causa de su testimonio, se llenó de miedo y sucumbió ante la duda. Pero francamente, me parece a mí que la pregunta de Juan no es necesariamente una duda irreverente, sino que se trata de la búsqueda de reafirmación de su fe y esperanza en un momento de crisis. Era la indagación de una vida sedienta de escuchar una buena noticia. ¿Eres tú aquel? ¿Eres tú aquel? Hermana y hermano querido, tú y yo también enfrentamos tiempos de crisis, y en medio de esos tiempos nuestra esperanza requiere ser reafirmada y confirmada. ¿Eres tú aquel, Señor? ¿Eres tú? El Bautista ya había tenido una experiencia con Jesús y le conocía personalmente, pero en un momento determinado tuvo que detenerse y reflexionar sobre la identidad de Jesús. Tú y yo, que afirmamos conocer al Señor, también tenemos que detenernos y también tenemos que volver sobre su identidad. Es decir, no podemos conformarnos con lo que conocimos o experimentamos alguna vez, sin actualizar día a día esa experiencia. Nuestro concepto de la identidad de Jesús tiene implicaciones directas con la vida cotidiana, y por eso necesita ser reafirmado y necesita ser actualizado. Yo sé quién fue Jesús ayer, pero la pregunta es: ¿y quién es Jesús para mí hoy? ¿Realmente Él es lo que yo necesito? ¿O acaso yo tengo expectativas diferentes? Enfrentarse al dilema de la identidad de Jesús y su significado es algo que todo cristiano saludable, óigalo bien, algo que toda y todo cristiano saludable debe una y otra vez hacer. La fe que crece es la fe que pregunta. La fe que crece es la fe que reflexiona. La fe que crece es la fe que se alimenta de una experiencia con Dios nueva cada día. Hubo tiempos en la historia de la iglesia cristiana en los cuales hacer esas preguntas era considerado como una herejía y era considerado como una falta de respeto a la majestad de Dios. Pero lo cierto, mis amados, es que nada, oiga bien, nada hay de malo en reformular su divina identidad en medio de las diferentes experiencias que vivimos. Nunca tenga usted miedo ni vergüenza de hacerle las preguntas duras a Dios. Aunque haya otra gente que le diga: no se puede cuestionar, no se puede preguntar. No, pregunte e indague.
Me llama la atención en este pasaje bíblico que Jesús no menosprecia la pregunta de Juan. Jesús no toma en poco la pregunta de Juan, tampoco la descarta ni la recibe como una ofensa. Y de igual manera, el Señor no recibirá como ofensivas nuestras preguntas y nuestra búsqueda de clarificación y nuestra necesidad de reafirmación de fe en medio de los tiempos de crisis. Hermana y hermano, no tengas miedo de acudir al Señor. No tengas miedo de presentar ante el Señor tus inquietudes, tus dudas y tus preguntas. Tristemente, hay quienes en medio de tiempos difíciles se alejan del Señor, creyendo que el Señor no les atenderá. Hay quienes se desentienden de Dios cuando las cosas les van mal, y aunque tengan muchas preguntas que hacer, aunque tengan necesidad de reanimar y de reafirmar su fe, guardan silencio por temor, por vergüenza, por rebeldía, por la razón que sea. Pero hermana y hermano querido, aquí o donde quiera que estés, presenta tu caso al Señor. El Señor no se burlará de ti, el Señor no descartará tu inquietud, el Señor no te recibirá como un reproche, como que tú mejor que nadie deberías saber la respuesta. Al contrario, con gentileza y con ternura atenderá tu fe inquieta y necesitada de dirección y claridad. Ahora bien, si parece interesante la actitud de Jesús ante la pregunta de Juan, más interesante resulta su contestación. Su respuesta es clara y convincente. No son las palabras de Jesús lo que afirmará la fe de Juan, sino que son los hechos de Jesús. No son sus palabras, sino sus acciones los que afirmarán la fe del que pregunta. Nuestra sociedad se encuentra en tiempos de crisis y de inseguridad, inmersa en un proceso que parece no tener final. Y en medio de su necesidad como pueblo, nuestra gente sigue recibiendo respuestas ambiguas, mensajes contradictorios e información confusa. Y tan cercano como en las semanas pasadas, han estado saliendo a la luz y han estado reluciendo investigaciones sobre la proliferación de noticias engañosas, o eso que en el otro idioma se le dice fake news, en las redes sociales. Por ejemplo, o principalmente en Facebook. A veces usted recibe comunicaciones por la internet diciendo tal o cual cosa. No muerda esos anzuelos, investigue. Usted que participa asiduamente de estos fenómenos como lo son las redes sociales y que se le aparecen cosas allí en su pantalla, no muerda esos anzuelos tan fácilmente. Porque lo que está ocurriendo y lo que está saliendo a la luz pública es que lo que muchas personas están leyendo y dándole crédito como información fidedigna son farsas, puras farsas. Y hay que aprender a lidiar
con ellas. El Señor, por el contrario, no nos brinda farsas. La respuesta de Jesús es clara y lejos de confundir o de inspirar miedo, la respuesta de Jesús afirma la fe y llena de esperanza nuestro ser en la misericordia divina. Y repaso el texto. Jesús les respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Fíjese bien, querida y querido hermano, lo que se ha visto y lo que se ha oído no es otra cosa que el favor de Dios en pro de los que la sociedad tiene por abandonados y perdidos. Lo que se ha visto y oído es el amor de Dios por quienes no reciben ninguna clase de ternura. Lo que se ha visto y oído es la aceptación de Dios hacia quienes solo encuentran rechazo de la gente. Lo que se ha visto y oído es la valoración divina hacia quienes son menospreciados por la sociedad. Lo que se ha visto y oído no es otra cosa que la bondad de Dios consolando a los que sufren. Lo que se ha visto y oído no es otra cosa que la bendita gracia de Dios en acción. Eso es lo que se ha visto y oído en la persona de Jesús. Y tanto la Escritura Sagrada como la experiencia de millones de seres humanos así lo confirman. Ahora bien, hay otro detalle que no queremos dejar escapar. Decía el texto bíblico en el verso 6, bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Caramba, ¿será posible que alguien encuentre tropiezo en Jesús? ¿Será posible que alguien encuentre tropiezo en Jesús? Lo ideal sería decir, no es posible. Pero la realidad dice, sí, es posible. La persona que en lugar de un Mesías bondadoso, lo que espera es un líder déspota y guerrero que aplasta a cuantos se le oponen, sí encuentra tropiezo como lo encontraron en el pasado. Quien espera que Dios condene ya a esos pecadores en lugar de darles oportunidad de arrepentirse, encuentra tropiezo en Jesús. Quien prefiere escuchar y creer las mentiras que los medios a diario nos venden en lugar de enfocarse y creer la verdad de Dios, definitivamente hallará tropiezo en Jesús. Feliz quien no encuentra tropiezo en Jesús. Bienaventurada quien no encuentra tropiezo en Jesús. Bastantes tropiezos presenta la vida misma a diario como para también tropezar con el Señor, que es el único que en verdad puede levantarnos de nuestros tropiezos.
¿eres tú el que había de venir? Le preguntaron al Señor. ¿Eres tú el que había de venir? Y la voz del Señor grita en medio del silencio de los siglos: sí, yo soy. Jesús no solo es el que había de venir, sino que es el que llegó y está aquí para sostenernos, para animarnos y para llenar de esperanza nuestro corazón ante las crisis políticas, familiares o personales. Y hoy, en medio de toda la confusión cultural y social que vemos en nuestro entorno, acentuada por la falta de identidad personal y familiar que cada cual pueda tener, es bueno que volvamos sobre la cuestión de la identidad de Jesús. Es bueno que nuestra fe vacilante sea fortalecida al enfrentarnos con la vida y la obra de Jesús. Es bueno que miremos y que sigamos al Señor antes que atender y seguir los caprichos de los otros señores que pretenden acaparar nuestra atención. Es bueno que cuando preguntemos: ¿eres tú aquel?, recibamos y tomemos en serio la respuesta que el Señor nos ha dado. Soli Deo Gloria. En medio de tiempos confusos y difíciles, en medio de tiempos de grandes dudas, en medio de tiempos de desinformación, necesitamos, Señor, tu respuesta. La respuesta que afirma la fe, la respuesta que reenfoca la vida, la respuesta que nos alinea nuevamente con tu camino. Ayúdanos, pues, Señor, a tener mentes y corazones abiertos para, con una fe reafirmada, seguir los pasos de aquel que llegó, aquel que está y aquel que regresará. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén.